Buenas noches, doctor. Bueno, vamos a pasar a desarrollar el tema sobre los incendios forestales y la vulneración de los derechos que nos afecta a todos. Voy a pasar a desarrollar la introducción. Siguiente diapositiva. Bueno, este presente trabajo lo hemos realizado para poder reflejar la problemática de los incendios forestales en Bolivia, que es un fenómeno bastante habitual en nuestro país, ¿no? Y bueno, que hemos ido observando algunos sucesos causados que es por la naturaleza, otros por el descuido del hombre y otros por la fomentación del Estado a través de sus leyes que van promulgando y decretos que, que le hacen más factible al hombre para poder deforestar y poder expandir, ¿no? su siembra. Es importante reflejar también que estos incendios forestales han sido devastadores para nuestro ecosistema. Esta situación ha sido una amenaza para todos los territorios indígenas y para toda la población boliviana. Sobre los impactos ambientales, ha sido la pérdida de los animales, la pérdida de la cobertura forestal, el suelo fértil y también la huida de los animales, ¿no? Y la afectación y la contaminación del aire. También en este trabajo vamos a desarrollar sobre la vulneración de los derechos humanos que ha habido a causa de esta deforestación, que son 7 que ya más adelante mi compañero lo va a desarrollar eh, en el siguiente punto. En el siguiente punto también hemos investigado sobre los artículos del 13 al 124, que nos explica sobre los derechos humanos que son más relevantes, ¿no? Voy a iniciar con el capítulo primero, que es el artículo 13, que nos indica que los derechos son inviolables. Y el artículo 14 nos dice que todo ser humano va a gozar de todos los derechos que son reconocidos por nuestra Constitución. En especial en el capítulo segundo, en los artículos del 15 al 20, nos indica con celeridad cuáles son los derechos fundamentales, tales como el derecho a la vida, a la alimentación, a la educación, a la salud, a una vivienda adecuada y a servicios básicos, también que se va a desarrollar en la presente exposición. También podemos ver con relevancia el capítulo 15 en su artículo 33, nos indica con claridad que toda persona y todo ser vivo tiene derecho a un medio ambiente sano. En la sección 2, en su artículo 37, nos indica la responsabilidad del Estado, que es para garantizar la salud, que es algo muy primordial y fundamental para todo ser humano. Y en el capítulo 5, sexto, como último, en su artículo 78, nos indica que todo ciudadano boliviano tiene el derecho a un acceso a la educación en todos sus niveles, Eso sería. Continuando con la disertación, yo les voy a explicar un poco más sobre los 7 derechos vulnerados a la población boliviana que sufrió a consecuencia de los incendios forestales. Vamos a empezar por el artículo 33 sobre el derecho al medio ambiente. Este artículo indica que toda persona tiene derecho a a vivir un medio ambiente sano, equilibrado y garantizado. Es decir, que este derecho fue afectado por consecuencia de los incendios forestales, llegando a causar daños muy significativos que llegó a afectar mediante la calidad del humo, la densa humedad. Como segundo derecho vulnerado, tenemos el artículo 15, el derecho a la vida. Es decir, que toda persona tiene el derecho a una vida, a una integridad física. Y de la misma forma, los incendios forestales afectaron grave, poniendo en riesgo la vida de los pobladores, de los comunarios, de la población que estaba cerca de esos hechos de incendios forestales. Como también tenemos el artículo 18, el derecho a la salud, que indica que se garantiza el acceso a la salud y se promociona
en el estilo de vida. De la misma forma, los incendios forestales vulneraron este derecho, es decir, mediante la contaminación en el aire, el humo y las partículas tóxicas que uno respiraba como ciudadano. También esto podía traer consecuencias negativas para la salud, como es la respiración. También tenemos el artículo 16, el derecho a la alimentación, que nos indica que toda persona tiene el derecho al acceso a la alimentación adecuada, suficiente y nutritiva. Es decir, de la misma forma, los incendios forestales afectaron, dañando las agriculturas, dañando la ganadería y causando un incremento a esos sectores. Y también tenemos el artículo 17, el derecho a la educación, que nos dice también que toda persona, todo ciudadano boliviano tiene el derecho a la educación de todos los niveles. Es decir, de la misma forma, los incendios forestales causaron daños, obligando a las ciudades más grandes como la ciudad de Santa Cruz que puedan suspender sus actividades escolares por una semana. También tenemos otro derecho vulnerado que está en el artículo 19, que es el derecho a una vivienda adecuada, donde se garantiza todo derecho a tener una vivienda adecuada. Es decir, de la misma forma, los incendios forestales afectaron a esas comunidades, poblaciones ya mencionadas, de las zonas bien cerca donde ocurrieron los incendios forestales. Para terminar, tenemos el séptimo derecho vulnerado, que es el derecho a los servicios básicos. Es decir, se garantiza a todos los ciudadanos bolivianos a tener una digna de servicios básicos. Es decir, que también de la misma forma los incendios forestales afectaron a las poblaciones, a los territorios de los pueblos indígenas también. Como otro punto, tenemos la realidad de los incendios forestales en Bolivia. Es decir, que los incendios forestales en Bolivia destruyeron más de 18,6 millones de hectáreas de bosque en los últimos 4 años. Que el fuego fue arrasando como ser los parques protegidos, la flora, la fauna y otros seres vivos que se encontraban en peligro a consecuencia de los incendios forestales. También es importante reflejar que los incendios forestales ocasionan la pérdida de la cobertura forestal, que cumple funciones ambientales vitales como la regulación climática, la provisión hídrica, además de la devastación de la flora y la fauna mencionada. Es importante relacionar esto con el derecho al medio ambiente. De la misma forma, este afectó directo a los animales, a los vegetales y otros seres vivos. Como también hay que relacionar con el servicio básico. En especial, estos no tenían esa garantía de acceder a la agua potable. También tenemos el derecho a la salud, que esto también fue vulnerado a consecuencia de la densa madera que vimos y pudimos observar. También tenemos el derecho a la alimentación, que fue causado por un desastre natural y ocasionado de la misma forma por el hombre, y que esto afectó duramente a los animales y vegetales y todo ser vivo, como ya mencionado. Por último, tenemos el derecho a la vida, que el derecho a la vida fueron afectados de los ciudadanos, de los pobladores, de los territorios que estaban muy cerca y que ellos fueron afectados directamente a consecuencia de los incendios forestales. Le cedo la palabra a mi compañera. Muchas gracias, hago uso de la palabra. Del siguiente punto, yo voy a hablarles sobre los elementos que componen los derechos humanos. Los elementos que componen los derechos humanos son los universales, que son para todos y todas, los inalienables e intransferibles,
que son los que nadie puede ser despojado ni renunciar a ellos voluntariamente, los innatos o inherentes, que todos y todas tenemos los mismos derechos, los indivisibles, que ningún derecho puede ser dividido en sí mismo ni separarse de los demás, los imprescriptibles, son los que no pierden vigencia en el transcurso del tiempo, y por último los interdependientes, que se relacionan entre sí y dependen uno del otro. Su estructura de los derechos humanos consta de un preámbulo que contienen 30 artículos, que se encuentran en el artículo 3 al 21, el artículo 22 al 27 y del 28 al 30. Siguiente punto, voy a hablarles sobre los antecedentes y orígenes de cada derecho humano. Siguiente diapositiva, gracias. Los siguientes artículos mencionados se encuentran en nuestra Constitución Política del Estado, que es el derecho a la salud, que se encuentra en el artículo 18, que es el que podemos resaltar algunos de los antecedentes más relevantes, como ser que en el año 1902 se declaró obligatoria la vacunación y revacunación contra la viruela. El derecho al medio ambiente sano, que es el artículo 33, que nos dice que el 27 de abril del año 1992 se realiza la promulgación de la Ley 1333 sobre el medio ambiente como el marco legal y normativo de la gestión ambiental. El derecho a la vida y la integridad personal en el artículo 15, que los derechos humanos en Bolivia surgieron por el Ministerio de Relaciones Exteriores, al nombre del gobierno y del pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia. El derecho a la alimentación, el artículo 16, que el gobierno de Bolivia ha contraído el compromiso político de eliminar el hambre en todo el país. Y el derecho a la educación, que es el artículo 17, que se implementaron varios planes educativos de acuerdo a la época y las políticas que adoptaron los gobiernos de turno. El derecho a los servicios básicos, el artículo 20, que nos dice que en Bolivia se tiene una ley de dominio y aprovechamiento de aguas que se basa en un decreto del 8 de septiembre de 1879. Y eso sería todo. Le cedo la palabra a mi compañera. Bueno, analizamos como grupo una sentencia constitucional plurinacional, la cual es la 0104 del 2021. Esta sentencia constitucional hace referencia a una acción popular que fue interpuesta por dos ciudadanos en representación de una comunidad contra ex autoridades del gobierno, como el entonces expresidente del Estado, Juan Evo Morales, presidente del Estado, también el ex ministro de Medio Ambiente y Agua, así como el ex gobernador del gobierno autónomo departamental de Santa Cruz, Rubén Costa. Bueno, dicha mencionada acción popular fue motivada por los ciudadanos que interpusieron esta acción y expusieron como fundamento principal la emisión del Decreto Supremo 3973, la cual dispone que se amplíe en los departamentos de Santa Cruz y Beni las áreas de desmontes para ampliar las actividades agropecuarias, las cuales autorizan las quemas controladas en estos departamentos. Sin embargo, estas determinaciones hicieron que surgieran la extensión de chaqueos y provocaron incendios descontrolados. En estos incendios se vulneraron principalmente el derecho al medio ambiente sano y protegido y también el derecho a la salud. Bueno, en esta acción popular hicieron una serie de peticiones, las cuales una de ellas son que se deroguen, que anulen el decreto supremo y normas conexas con estas leyes incendiarias. También que en ese momento se aplique el principio precautorio y que se declare formalmente el desastre nacional conforme a la ley de gestión de riesgos, y también que se establezcan responsabilidades de los incendios que se produjeron en la Chictanía. Bueno, en relación a estos daños que fueron causados en el año 2019 como consecuencia de los incendios forestales, se puede ver que los que iniciaron dicha acción, estos ciudadanos, promovieron el cumplimiento del artículo 33 de nuestra Constitución, el cual establece sobre el medio ambiente sano y protegido. Sin embargo, el Tribunal Constitucional Plurinacional, en segunda instancia, no dio solución a sus peticiones, dado que denegó la tutela solicitada por los accionantes, ya que estos accionantes interpusieron la acción en el año 2019, en septiembre, cuando estos incendios se desarrollaban. Sin embargo, cuando emitieron la sentencia fue en el 2021, y en el cual negaron la tutela
a la petición solicitada. Le cedo la palabra a mi compañera. Buenas noches. Voy a proseguir con la exposición. Les voy a hablar sobre la doctrina, sobre los orígenes y antecedentes de los derechos ya mencionados, los derechos humanos seleccionados como vulnerados. Tenemos el derecho al medio ambiente sano, que a mediados del siglo XX se incorpora los derechos al medio ambiente. Es donde surgen los primeros textos internacionales y se proclaman la existencia de los derechos ambientales. También tenemos el derecho a la salud, lo cual se proclamó por primera vez en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud en el año 1946. Tenemos el derecho a la alimentación, que fue reconocido por la Declaración Universal de Derechos Humanos en el año 1948 como parte del proceso a un nivel de vida adecuado y está consumado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el año 1966. También tenemos el derecho a la vida e integridad física. Este derecho se encuentra incorporado en el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles, en el numeral 103 del 30 de abril de 1977, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos los derechos a los servicios básicos. Este derecho está incorporado en la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, donde declara el conjunto de servicios básicos como derechos humanos. Tenemos el derecho a la educación. En 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y el derecho a la vivienda adecuada es un derecho que fue parte y reconocido como parte del derecho a la vida. Y en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Le cedo la palabra a mi compañero, por favor. Ya, conclusión. Bueno, como grupo hemos concluido que en base a estos incendios forestales y los derechos que fueron vulnerados, en estos incendios que ocurrieron desde el 2019 hasta el 2023, fueron derecho a la salud, al medio ambiente sano y protegido, a la vida e integridad física, derecho a la alimentación, derecho a la vida adecuada, y derecho al acceso a servicios básicos, el derecho a la educación. Bueno, también hemos podido ver los antecedentes y doctrinas en cuanto a los tratados, en cuanto a los derechos humanos, así como en el marco legal de nuestra Constitución. Y bueno, los sucesos que han ocurrido para que estas normas hoy por hoy estén plasmadas en estas leyes, en nuestras leyes, tanto como los tratados, así como nuestras normas internas, que es nuestra Constitución. Bueno, por otro lado también vemos que el Estado nos ofrece acciones para interponer en casos de estos derechos vulnerados, como pudimos analizar en nuestro trabajo una sentencia en cuanto a una acción popular que se interpuso durante ocurrían estos incendios, pues igual no le dieron respuesta, a esos derechos que solicitaban que sean tutelados. Entonces vemos que aquí está todo plasmado, sin embargo es necesario que esto se materialice para que se llegue a concretar estos derechos fundamentales. Por otra parte, también como ciudadanos, nosotros tenemos la obligación de cumplir y hacer cumplir la Constitución, hacer uso de estas acciones de forma masiva para que, bueno, nuestro reclamo se escuche y de alguna manera se llegue a materializar estos derechos fundamentales y en un futuro no ocurran estas situaciones. Gracias.